Con Samuel Cabanchik, que es ex senador de la Nación, con quien hemos hablado ya en otras oportunidades, desde el inicio, hace 12 años en Sección Ciudad, que nos recibió en su despacho cuando recién estábamos comenzando. Así que, bueno, ¿qué tal, Samuel? Te habla Daniel Rodiguero. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto, ¿eh? No, por favor, gracias. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Viste, mira vos, y seguimos acá y bueno, y vos también metido de lleno en la política. Y eso te quería preguntar, para los que, digamos, ¿qué estás haciendo en la política, en lo partidario? Porque a veces te perdemos de vista en lo que es lo mediático, pero imagino que estarás trabajando. Lo partidario también de alguna manera con una vida muy tranquila y espaciada, digamos, ¿no? Porque no he participado en los últimos años de contiendas electorales, debido a que la política en la Argentina está muy electoralizada. Si vos no participás de cuestiones electorales, prácticamente no te queda mucha vida partidaria por transitar. Entonces, más he vuelto a la política y a la gestión política dentro de la Universidad de Buenos Aires, que por mucho tiempo la he ejercido durante muchos años, aún antes de tener vida partidaria, digamos, ¿no? No te está gustando la política que estás viendo actualmente, ¿no? Bueno, a ver, yo participé de una cierta utopía. Es extraño llamar a lo que era un proyecto racional una utopía, digamos, pero en Argentina los proyectos políticos que admiten una novedad, un desafío para su conformación, terminan siendo utópicos y desapareciendo a lo largo de los años, ¿no? El breve tiempo. La coalición cívica me refiero, ¿no? Sí. Fue la expectativa de una transformación en la política y hoy la coalición cívica mucho más reducida que la que llegamos a tener nosotros cuando entramos al Senado y ganamos entonces la elección acá en la ciudad, en el 2007 hablo, a 10 años vista, a 13 ya, ¿no? Años vista, es una fuerza de alguna manera de menor peso que lo que aspiraba a ser en todo caso en su nacimiento, ¿no? Quedó como un fragmento dentro de una formación mayor que la ha aglutinado y es una alianza, ¿no? Entonces es la última experiencia que tuve. Todavía tenía la expectativa de que esas utopías pudieran ser realidad. Hoy tengo menos expectativas. Para la política argentina me ofrece menos, digamos, alimenta menos mi expectativa al respecto, ¿no? ¿Volverías a la vida partidaria, quizás electoralista, quizás no, pero digamos, a la vida partidaria, y si te volverías a arrimar, ¿en qué espacio o junto a qué dirigentes serían? Mira, yo creo que todavía hay varias cosas pendientes en la política argentina. Volvería si me sintiera convocado y yo pudiera ser útil con lo que tenga yo para aportar a ese tipo de proyectos que creo faltan en la Argentina. Por ejemplo, falta asumir con pleno derecho por todas las fuerzas políticas, con total legitimidad en la discusión pública, un liberalismo ya no comprometido con su deformación neoliberal y autoritaria como tuvo en muchos años en la Argentina, sino un liberalismo consciente de sus potencialidades, porque yo creo que necesita la Argentina un cambio muy radical en su estructura económica, social, y todo ello también está atravesado por una transformación de sus elementos más culturales, civilizatorios, ¿no? Si el capitalismo argentino debe ser transformado, pero no de un modo anticapitalista, sino de un modo que permita insertar la producción en el esquema capitalista imperante en todo el mundo, insertarlo en una sociedad mucho más inclusiva de lo que es la nuestra, que incluye poco y mal, digamos. Entonces creo que hay muchas transformaciones por realizar, que hay espacio para ello, que las viejas estructuras políticas están desgastadas, bastante desarmadas, que hoy requieren siempre de alianzas para poder llegar al poder. Lo hablo tanto de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio,
como del peronismo, porque hoy se habla del gobierno actual como si fuera una coalición de gobierno, algo un poco absurdo, pero es la primera vez que un peronismo que siempre aparece como unificado, con todos los cambios que siempre tiene, ¿no? De extremos del menemismo al kirchnerismo, por ejemplo, pero así todo se presenta como unificado, ahora se presenta como si fuera él mismo una coalición, como si la forma coalición, la forma alianza, sea la forma en que los viejos partidos se sostienen con posibilidades. Creo que tiene que haber posibilidad de algo nuevo. Ahora, ¿por qué será, no, que hay como viejos vicios de la política o de nuestros dirigentes, y quizás también son propios de la sociedad, en los cuales si yo asumo y el gobierno anterior estaba haciendo algo bien, lo continúo, lo dejo. Acá lo que se hace es que se descarta, no importa si era bueno o malo, o en caso si era muy bueno se le reconfigura el nombre y pasa a ser con otro nombre para darle otro maquillaje y parezca que lo hice yo. No tenemos políticas de Estado, no nos juntamos con opositores, no consultamos a opositores. ¿Por qué sea esa cosa? Pienso que es un componente del vínculo social argentino, que se traduce de la peor manera en la dinámica de la política. O sea, la política es agonismo, es competencia, es conflicto. Eso en todo el mundo. Pero requiere también ser, además de eso, la orientación de convergencias sociales que atraviesen las distintas clases y todas las distintas categorías de diferenciación social, no solo clases sociales, y todo ello también debería aportarlo la política. Es como si entre nosotros la política solo se nutriera del conflicto, claro, del aspecto más agónico. Por lo tanto, de inmediato lo único que es noticia y que es pan nuestro de cada día, del pan político de cada día, es el conflicto. Y el conflicto rápidamente, a su vez, se tramita en términos personales, agraviantes, de peleas solamente pequeñas o grandes por el pequeño o gran poder. Eso es un mal trámite de nuestra política, porque está reducida a lo electoral y encima el contenido de la batalla electoral a su vez está reducido a competencias muy vacías de contenido. No sé por qué es muy difícil de responder. Sí, por supuesto. ¿Vos estás más ligado al pensamiento liberal por lo que contestaste anteriormente, o lo que más te atraería un frente liberal? Sí, a mí me gustaría encontrar una estructura política que exprese un liberalismo concordante con toda la evolución del pensamiento social, que corrige a su vez, o modera, o completa al liberalismo, ¿no? Es decir, aquello que la socialdemocracia alguna vez expuso con vigor en una Europa que ya no es la de entonces, y que tiene componentes que debe complementar al liberalismo, ¿no? Que tienen que ver con las compensaciones redistributivas a través de la inserción del Estado. También alentaría renovaciones muy profundas de la estructura laboral argentina. Por ejemplo, tal vez sería bueno innovar en la jornada laboral, tener más empleados rápidamente, ¿no? Más empleo, ¿no? Más rápidamente, para salir de una población con tanta desocupación y tanta marginalidad. Es una política de shock la que necesita la Argentina. Me parece que más allá del ideario liberal o socialdemócrata, o los acentos mayores o menores de uno u otro componente, y aún reconociendo que el peronismo no es solo parte del problema, sino que también es parte de la solución, por decirlo así, o sea, reconociendo que hay una expresión auténtica de lo que es lo político y lo social en la Argentina, aún con todo ello, lo que necesitamos primordialmente es una especie de política de shock que realmente transforme rápido a la Argentina y la ponga en otra situación. Y eso ¿qué requiere? Requiere inversión. Alentar la inversión requiere oportunidades para el capital, pero con un control social y estatal muy profundo que permita
muchas formaciones diversas, el cooperativismo, la participación del trabajador, la jornada laboral, que en lugar de que un trabajador te cueste una barbaridad de impuestos y de aportes, muchas veces dilapidados, para mantener estructuras absolutamente negativas para la sociedad, eso sea dividido por ahí en 2 trabajadores, que cada uno trabaja la mitad que el trabajador original, es decir, 2 de 5 horas cada uno, con menos carga impositiva, con mayores posibilidades de aprendizaje permanente, de capacitación permanente del trabajador. Sí, hay que pensar muchas cosas de nuevo, rompiendo intereses creados que se han acumulado a lo largo de un tiempo muy degradado en la Argentina, ¿no? Entonces, en esa política creería. Sí, cuesta mucho pensar que un gobierno pueda, no importa si este o el anterior no pudo, no lo pudo hacer Cristina, no lo pudo hacer Macri, veremos que afronte por ejemplo, una reforma laboral, porque reforma laboral siempre se habla de flexibilización, y no es flexibilización, sino un ayornamiento, una modernización. Exacto. Que es lo que falta, ¿no? Sí, falta eso, falta tener mente abierta y flexible para diversas modalidades, y en todos los sentidos, ¿no? De modalidades empresariales, institucionales, también desde el punto de vista de la defensa de los derechos laborales. Todo ello debe ser revisado con menos partidismo de corto alcance que el que normalmente tenemos, ¿no? Y también hay que encarar una reforma impositiva concomitante a eso. Sí. Y para ir finalizando, ¿cómo vos sos un dirigente de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo ves hoy la ciudad? Bueno, hoy día todo se ve a través del vidrio de la pandemia y la cuarentena, ¿no? Sí. Es muy difícil separarnos del contexto presente. Creo que juzgándolo en lo coyuntural, la ciudad se ha manejado bastante bien en este trámite de la cuarentena, con una dirigencia acorde con las necesidades de implementar políticas comunes más allá de la división oposición-oficialismo, con moderación, con la coordinación dentro del AMBA. Cuando yo fui senador, propuse muchos proyectos para crear una estructura específica del AMBA, que regule muchísimos aspectos, la basura, el tránsito, bueno, la salud también, y esto se ha visto ahora, por la fuerza de las cosas, como algo imprescindible. Creo que en los hechos, la ciudad de Buenos Aires tuvo una mirada AMBA muy prudente, y ahora llega el momento de poner las cartas sobre la mesa para todo lo que requiere la ciudad de Buenos Aires, que siempre debe ser y con orgullo defendida, porque me molesta, viste, ese señalamiento que de tantos lugares de la nación se nos hace a los porteños como si estuviéramos de más, si viviéramos del resto, si fuéramos el problema de todos. Eso debe terminar, ¿no? Nosotros, por lo menos los porteños y porteñas, debemos defender con orgullo esta condición que tenemos, de esta maravillosa ciudad, y esperamos que nuestros gobernantes estén a la altura y velen por los intereses de porteñas y porteños, como otros hacen, diciendo voy a cerrar, qué sé yo, voy a cerrar Tucumán, ¿no? Votaron, creo, una ley para cerrar Tucumán. Acá si lo hiciéramos nosotros, nos hablaríamos de la zanja de Alsina, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Samuel, te agradecemos tus minutos con Sección Ciudad. Vamos a volver a hablar en cualquier momento y bueno, y esperemos que vuelvas a la política. Bueno, ojalá. Muchas gracias, Daniel, y un gusto de conversar con ustedes. Bueno, seguimos al habla. Muchas gracias. Saludos. Chao. Bueno, fue Samuel Cabanchik, ex senador nacional por la Coalición Cívica, que dan